tejido mediastino. La importancia es que ustedes sepan precisamente qué estructuras en un momento se encuentran ahí ubicadas. ¿Por qué? Porque puede haber alguna herida, una herida que en un momento dado pudiera lesionar a lo mejor estructuras nerviosas y no dan sintomatología evidente así de un trauma agudo. O puede haber una lesión del conducto torácico, igual puede pasar desapercibida inicialmente, pero posteriormente vamos a ver si el paciente en un momento, o sea, hay una lesión del mediastino, va a ver que hay edema de los miembros inferiores. Un edema es una inflamación que a veces es un edema duro, sobre todo cuando es un edema linfático, porque puede haber un edema por problemas renales, cardíacos, nutricionales. Vete la siguiente imagen. Fíjense, esta es una imagen muy didáctica, sobre todo para ver la clasificación de cómo se subdivide el mediastino. El mediastino es que se encuentra en la parte media del tórax, ubicada precisamente entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero tenemos aquí una línea imaginaria que va a subdividir al mediastino en una parte superior y una parte inferior, que sería el mediastino superior. Si puedes ampliar un poco la imagen, vemos aquí una línea imaginaria que pasa precisamente por la articulación que se encuentra aquí en las estructuras que conforman el esternón, que sería la parte superior, el manubrio del esternón. Entre el manubrio y el proceso quifoides, el cuerpo del esternón, y la parte distal, pues el proceso quifoides. Entonces la articulación que se encuentra aquí formada por el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón sería, mira, ¿cómo se llama? Manubrio esternal. Y ahí hay un ángulo que antes, y todavía, pues pero hay que ponerle entre paréntesis, se llama ángulo de Luis, que fue el que lo describió. Entonces hay una estructura anatómica que sirve de referencia, sirve una línea imaginaria que va precisamente a discurrir o encontrarse entre L4 y L5, entre la vértebra torácica por T4, entonces a la altura del disco intervertebral formado precisamente aquí entre las estructuras que se encuentran en la vértebra torácica T4 y T5. Desde ahí para arriba y hasta el opérculo torácico superior sería el mediastino superior. Y de la línea imaginaria del ángulo aquí, manubrio esternal, del espacio compartido entre L4 y L5 hacia abajo y hasta L9 sería el mediastino inferior. Y el mediastino inferior se subdivide a su vez precisamente por el corazón. Y lo que se encuentra envolviendo el corazón sería alrededor del pericardio. Entonces el pericardio sería la estructura que en un momento dado se encuentra en relación y que está subdividiendo el mediastino anterior. Se fija el mediastino interior, que se encuentra precisamente limitada por la cara posterior del cuerpo del esternón y por la cara anterior de lo que sería el pericardio, que se encuentra en la cara anterior del corazón. Ese sería el mediastino anterior. Y el mediastino medio, pues precisamente por el corazón, que se encuentra envuelto precisamente por el pericardio, que es el serócido visceral. Y posteriormente tenemos aquí, precisamente por la parte posterior de la cara posterior del corazón y el borde anterior de los cuerpos vertebrales de T5, T6, T7, T8 y T9, y puede reflejarse más hacia abajo porque tenemos sobre todo los recesos pleurales. Son espacios reales que se encuentran entre la pleura visceral, que ahorita vamos a describir, que se encuentra rodeando al pulmón, y la pleura parietal, que se encuentra cubriendo lo que es la pared torácica. Entonces hay un espacio virtual ahí que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal, llamado espacio interpleural, entre las dos pleuras. Y eso puede ser asiento de acúmulo de líquido, que puede ser sangre, puede ser pus, puede ser líquido seroso, o puede haber aire también. Entonces si hay pus, ¿cómo se llamaría? A ver, rara. Si hay pus en el espacio interpleural, ¿cómo se llamaría? Se llama empiema. Empi es dentro de lo que es el espacio interpleural, entonces pus. Y si hay sangre, ¿cómo se llamaría? Hemotórax. Y si hay líquido y aire, neumo es aire, se llama neumo, puede ser hemo o puede ser hidrotórax, o puede ser keilotórax. ¿Quién sabe qué decir keilotórax? Si se fijan, ahí se encuentra en el mediastino posterior. Ahorita vamos a describir todas las estructuras anatómicas que se encuentran, de tal manera que ahí se encuentra el conducto torácico. Puede haber una lesión que haya roto parcial o totalmente el conducto torácico, y este vierte líquido igual linfático al hemitórax derecho o izquierdo, sobre todo el hemitórax del lado izquierdo, que pudieras producir un keilotórax, acúmulo de linfa en el espacio interpleural. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen para que vean las estructuras anatómicas que se encuentran. La siguiente, vamos a ver, ahorita nos regresamos. Bueno, aquí, otra más adelante, otra. Pues aquí
aquí trata de enfocar a esta imagen. Entonces ahí tenemos el mediastino superior, que estaría formado por los grandes vasos, y los grandes vasos igual, unos vierten el contenido hacia las cavidades derechas y otros salen de las cavidades izquierdas. Vemos aquí que la parte inferior está limitada precisamente por la arteria pulmonar. A ver que la arteria pulmonar, ¿dónde se origina? ¿En qué ventrículo? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el derecho, ¿verdad? El pulmonar, entonces ahí. Y ahorita vamos a ver, o sea, el borde derecho y el borde izquierdo del mediastino, para que vean estas estructuras cómo se encuentran reflejados en una radiografía de tórax. Entonces apréndanse, fíjense aquí el borde superior de esa línea, que sería el arco de la aorta, y aquí tenemos por debajo la arteria pulmonar. Entonces vamos a ir viendo el arco de la aorta, la arteria pulmonar, y por el borde derecho vamos a ver la vena cava superior y después el atrio derecho. De tal manera que las estructuras de los grandes vasos sería la aorta igual, que viene aquí, que se origina precisamente del ventrículo izquierdo. Y la primera rama que da la aorta, ¿cuál es? Las coronarias, la derecha y la izquierda. Después asciende, igual para que la altura más o menos de T3 va a reflexionar pues, para el arco de la aorta, y fíjense, el arco de la aorta da estas tres arterias en condiciones normales. Pues. La primera rama que da, ¿cuál es? Tronco brachiocefálico, y esto va a ascender por detrás de ¿qué? Por detrás de la vena brachiocefálica del lado izquierdo, y posteriormente para bifurcarse precisamente aquí por debajo de lo que es la apertura torácica superior en carótida común del lado derecho y en la subclavia del lado derecho. Apréndetela muy bien, porque ahorita vamos a ver las estructuras nerviosas para que vean cómo se van a regresar los nervios laringeos recurrentes a qué estructura anatómica. Y tenemos aquí, por ejemplo, la vena cava superior, igual, que está formada por qué estructura. Generalmente la sangre venosa es la que viene de la periferia y va y se vierte sobre todo en las cavidades derechas del corazón. Inicialmente al atrio del lado derecho y después al ventrículo del lado derecho. Igual la vena cava superior está formada por la confluencia, o en este caso serían las dos tributarias que van a formar aquí, el tronco brachiocefálico del lado izquierdo y el tronco brachiocefálico del lado derecho. Pero fíjense muy bien, el tronco brachiocefálico del lado derecho o del lado izquierdo está formado precisamente por la confluencia, igual, de la vena yugular interna y de la subclavia. Pero la subclavia del lado derecho, ¿de dónde recoge la sangre? Del miembro superior, del lado derecho. Y la yugular, ¿de dónde recoge la sangre? Del cráneo, cerebro, cuello y las vísceras que se encuentran, sobre todo las vísceras endócrinas, digestivas o respiratorias que se encuentran en el cuello. Esas serían las grandes estructuras vasculares. Bueno, seguimos con la segunda rama que da el arco de la aorta, que sería la carótida común del lado izquierdo. Ya que la carótida común del lado derecho, ¿dónde se origina? Del tronco brachiocefálico. Aquí se bifurca precisamente para la carótida común del lado derecho y la subclavia. Y la siguiente rama que da el arco de la aorta sería ¿cuál? La subclavia del lado izquierdo, porque tenemos subclavia del lado derecho. La del lado derecho igual puede ser pregunta de examen. ¿Dónde se origina la arteria subclavia del lado derecho? Igual, en cambio del lado izquierdo, ¿de dónde se origina? Igual, del borde superior del arco de la aorta. Esas serían las estructuras vasculares. Pero vamos a ver las estructuras nerviosas que se encuentran en el mediastino superior, que son 29. Cuéntenlas para que vean. Entonces vemos aquí, desde los nervios vagos se originan precisamente, igual tiene un núcleo sensitivo, un núcleo motor y un núcleo parasimpático que se encuentran en la médula oblongada, de lo que es el tallo cerebral. De la médula oblongada salen por el surco preolivar, ya sea que en la parte posterior de la médula oblongada o de la médula final se encuentra la pirámide y se encuentra la oliva. Entonces, adelante de la oliva hay un surco que se llama, por eso se llama el surco preolivar, que se encuentra el nervio accesorio, el glosofaríngeo y el vago. De tal manera que se sale igual por el foramen yugular, que se encuentra precisamente en la base del cráneo. Así sale junto con el nervio glosofaríngeo, con el accesorio y la vena yugular. Entonces van acompañados. Entonces aquí a nivel del cuello se encuentra la vaina carotídea, aquí ya vimos cómo es, qué estructuras conforman la vaina carotídea. Entonces dije ayer antiguo, y aquí están. Sería la carótida común, sobre todo en la parte inferior del cuello, o en la parte superior de lo que es el mediastino superior, con la carótida común, igual por la yugular interna, y posterior a la yugular y la carótida se encuentra el nervio. Entonces serían las estructuras principales que forman la vaina carotídea. Pero también dentro de la vaina carotídea se encuentran nódulos linfáticos, que serían los nódulos linfáticos superficios cervicales profundos. Fíjense, lateralmente tenemos otro nervio que se origina precisamente en el plexo cervical, que se origina de C3, C4 y C5. ¿Qué nervios serán?
frénico. Entonces ahí se origina, que es pregunta de examen. El origen del nervio frénico es C3, C4 y C5. De las raíces espinales, cervicales, de C3, C4. Igual descienden por el cuello, igual por delante lo que es el músculo escaleno anterior, va y se vierte por la apertura torácica superior, igual discurre por lateralmente la vena cava superior, igual por la cara lateral del mediastino para inervar aquí el músculo, se inerva frénico al diafragma, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Fíjense, puede haber alguna lesión, igual que pueda lesionar a lo mejor el nervio frénico del lado derecho, y el paciente le hace la teletórax, tomografía, y a lo mejor no hay ningún acúmulo de líquido, ni de sangre, ni de material linfático. Entonces, pero a lo mejor el paciente tiene parálisis del hemitórax del lado derecho, pues sospechar si es una herida por arma de fuego que pudiera haber lesionado al nervio frénico del lado derecho. Por eso es la importancia de ver. O a veces el paciente tiene muchas veces edema de los miembros inferiores por acúmulo de tejido linfático. Cuando hay un edema puede ser por problema de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, por desnutrición o por un edema linfático. Y el edema linfático se caracteriza porque es más duro y generalmente no es doloroso. De tal manera que pudiera haber alguna lesión, que pudiera haber habido una obstrucción del conducto torácico y que no se regrese igual la linfa hacia. Ya ven que el conducto torácico va y vierte la linfa precisamente aquí. El conducto torácico va a desembocar precisamente en el ángulo formado por la vena yugular interna y la subclavia del lado izquierdo, ya que el lado derecho ahí se vierte lo que es el conducto linfático derecho, que desboque la linfa igual en mi cráneo derecho, en mi cuello derecho, miembro superior derecho y el emitor del lado derecho. Entonces pudiera haber alguna lesión del conducto torácico y a veces dice uno, pues, el paciente a lo mejor no tiene ningún problema vascular, pero pudiera haber a veces acúmulo de líquido en el hemitórax del lado izquierdo, porque pudiera haber un keinotórax, o sea, acúmulo de linfa a nivel de los recesos, que son las estructuras vasculares y nerviosas que se encuentran en el mediastino superior. Pero igual la parte anterior e inferior del mediastino superior se encuentra esa glándula que se encuentra más desarrollada, sobre todo en los niños, que es el timo, y que desarrolla un mecanismo del sistema de producción de linfocitos T, y que conforme va pasando la edad, eso se va disminuyendo el tamaño, se va atrofiando. Pero igual en la etapa de la niñez, ese mediastino, ese timo se encuentra también en lo que es en el mediastino anterior. Entonces serían las estructuras vasculares relevantes que se encuentran. Y aquí tenemos también el conducto torácico, tenemos también aquí, a esta parte tenemos igual el sistema simpático, que está igual inervando lo que es los pulmones y el corazón, que sería el sistema linfático, simpático cardiotorácico, que está formado por T1, T2, T3, T4 y T5, que van a dar los nervios simpáticos que van a desempeñar una función a nivel del corazón de aumento de la frecuencia cardíaca, va a producir una taquicardia. Y tenemos ahí también los nexos, igual serían vistos, que serían los simpáticos y parasimpáticos. El parasimpático estaría dado por el nervio vago. Ya ven que el nervio vago a nivel del corazón, ¿qué función desempeña? Producir bradicardia, disminuir la frecuencia cardíaca. El cambio simpático aumenta la frecuencia cardíaca. No sé cuánto falta. No, mañana con el tema de